Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar y la hora en la que nos vean. Les decimos una vez más bienvenidos aquí a Colombia con C. Les damos las gracias a todos ustedes, gracias eternas, totales, infinitas por su impresionante apoyo. Vamos entrando de una vez en materia. Por supuesto, tenemos que hablar de la consulta popular, de la reforma laboral, del hundimiento de las reformas sociales. En fin, estamos en modo consulta popular, estamos en modo sí a las reformas. Y para comenzar hoy, quiero que vean esto, no sé si lo hayan visto, pero esto definitivamente es algo totalmente degradante y nos muestra el nivel del periodismo en Colombia. El periodismo, ¿no? Porque el verdadero periodismo, ese periodismo alternativo que sí cumple con el juramento del periodista, que es comunicar, decir la verdad, pues esos medios de la oligarquía, esos medios hegemónicos, todos los días muestran y muestran cada vez más el cobre. Yo no sé la gente qué reacción tengan al ver esto que ocurrió en RCN y que postea Silicon Valley. Ahí tienen a los medios, siguen siendo cómplices, lo venimos hablando, y lavando caras toda la vida de los corruptos, toda la vida. Somos periodistas, ¿por qué vamos a agarrar y empezar a chupar media? Tiene mucha razón Silicon Valley, y es que esto definitivamente, postea aquí Esperanza Andrade Serrano, gracias por el reconocimiento y exaltación que nos hizo Noticias RCN a las 5 senadoras que pensando en el presente y futuro de los colombianos votamos por el archivo del proyecto de reforma laboral. Impresionante. Esto es asqueroso, definitivamente. O sea que siguen colocándolos como héroes porque le salvaron el negocio a los dueños, ¿no? Le salvaron el negocio a los patrones. Vaya periodismo, vaya medios, increíble. Con toda, ¿no? Y de frente, como se dice coloquialmente, ¿no? Por toda nuestra carita linda, así nos van restregando. Es que gracias por el reconocimiento. Esperanza Andrade, recordemos, una de las senadoras que hundieron la reforma laboral, que anunciaron que también iban a hundir la reforma a la salud y, en fin, las reformas sociales, esto van a hundir todo lo que se les ponga en camino. Y entonces ahí nos sale la pregunta que venimos haciendo y que todos ustedes también seguramente se la están haciendo. ¿Qué pasa si ese Senado, si ese Congreso de la República no aprueba el llamado a la consulta popular por parte del presidente Gustavo Petro? ¿Qué pasa? ¿O qué piensan? ¿Qué piensa la gente que va a ocurrir con eso? Que es una posibilidad muy latente ante tanta amenaza. Síganos amenazando, que sigan amenazando al pueblo, bien puedan seguir, bien puedan, pero nosotros no nos vamos a quedar quietos. Entonces, amenaza, como dice aquí María José Pizarro, algunos congresistas ya anuncian que hundirán la consulta popular sin siquiera conocer las preguntas que se someterán a consideración. Queda notificada la sociedad colombiana. El Congreso no los escucha y no representa su anhelo de alcanzar mejores derechos y garantías laborales. Por eso, nuestra movilización es permanente y creciente. Eso postea María José Pizarro. Pero entonces, con el tema que estábamos hablando, ¿no? También hemos visto que la innombrable, como candidata de esa gente, obviamente van a promover el no. Eso es algo que está en los planes, por supuesto. Mucha gente de esa va a salir a votar, ¿no? También hemos visto a Vargas Lleras, que también dijo que tocaba hundir la consulta popular. En fin, eso se ha manifestado, ya lo ha manifestado. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué piensa la gente en torno a qué pasa y a qué va a pasar si el Congreso decide hundir, como lo están amenazando varios congresistas, la consulta popular? Paz y convivencia, @TejidoPaz, hace la pregunta para expertos. ¿Qué se debería hacer si el Senado no acepta la consulta popular liderada por el presidente Gustavo Petro? Ana de Jesús, contesta Ana de Jesús, conocida tuitera,
Dice, tomarse las calles y exigir la salida de los que integran al peor Congreso. Esa oposición nada inteligente que solo hace estupideces como esta. Y postea, si Petro propone una campaña contra el dengue, los opositores defienden al mosquito. ¿Qué más dice por aquí? Luis F. Osorio dice, hola, gobernar por decreto en aquello que permita la ley, promover recolección de firmas para consulta popular, contratar en el gobierno a funcionarios que sepan y hagan menos cháchara y más acción, diciendo y haciendo. Nilson, otro conocidísimo tuitero, otra cuenta conocida, dice, una reforma constitucional y cerrar el Congreso. Nilson es abogado. ¿Qué más hay por acá? Gonzalo Aureliano González dice, por donde se analice la situación, el presidente no puede dejar toda esta lucha y que venga alguien más que no sabemos qué iría a suceder. La reelección debe ser incluida en la consulta. Vea lo que dice Gonzalo Aureliano González. Señor presidente, no soy experto, pero emita decretos, queda muy poco tiempo. Esto lo postea Eduard Castillo. Jefferson Orobio, cerrar esa vagabundería mal llamada Congreso, punto. Usted tiene muchas formas de gobernar sin los lacayos de los asesinos del pueblo colombiano. Por decreto, presidente, hágalo sin mente, disolver el Congreso, cerrar ese antro. Si el Senado rechaza la consulta popular propuesta por el presidente, este podría convocar a una asamblea nacional constituyente. Según el artículo 376 de la Constitución, se necesitaría el apoyo del Congreso, el gobierno o la ciudadanía, firmas del 5% del censo electoral. Esto lo dice Fernando Manolo. Son opiniones de la gente. Miren esta que dice Víctor Ovalle. Una Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces revivimos la reelección presidencial. Así de sencillo. Me he dado cuenta que muchas personas acá dice, por ejemplo, gobernar hasta donde la Constitución se lo permita, por decreto, seguir demostrándole con hechos al pueblo que en el 2026 debe continuar el progresismo. En las urnas el pueblo debe decidir si prefiere la libertad o la bala. Corazoncito para, esto es educación y más educación, Aldemar Bell 10453. Es la opinión de la gente, es la opinión como si saliéramos, que lo haría, estuviera en Colombia, hombre, de por sí lo haría. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué pasaría? Y es bueno, me parece bueno este ejercicio, y a pesar pues, que estamos acá en redes, me parece que es bastante valeroso lo que todos opinamos, la opinión que cada uno de nosotros tiene, sin ser expertos. Porque ahí lo dice Colombia, pregunta para expertos, pero pues no es necesario de pronto ser un experto, sino pues cada uno tiene su opinión. Y aquí en Colombia uno de los eslogans de nosotros es la opinión es tuya. Cada uno de nosotros pues debe tener una opinión y de pronto no coincida con lo que legalmente se puede hacer, pero es válido, por supuesto. Acá dice Saga 2022, reformas por decreto, reducir el Congreso a la mitad, los pocos que queden se les hace contrato por prestación de servicios sin prestaciones porque ellos mismos no lo aprueban, pago por sesión y pérdida de investidura sin derecho a pensión por acumulación de inasistencias. Eso lo dice aquí, lo vemos, Saga 2022. En fin, pues mucha gente opina que por decreto, que se cierre el Congreso, en fin. Vamos a esperar, como dice también Víctor Ovalle, que se abre la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces, pues ahí vuelve y se toca otro tema que también está saliendo por muchos lados, y es el tema de la reelección. Dice Víctor Ovalle, así de sencillo. Pues también es otra, él es psicólogo docente, experto en salud mental, prevención del suicidio, en fin, Víctor Ovalle, otra de las cuentas que también tenemos el gusto de seguir. Pues ahí queda lo que hay más de uno, pues claro, empiezan a aprovechar y meten su opinión, pero vaya la que acabo de leer, Dios, de verdad es que la gente, tomar el ejemplo de Bukele, mata al ejército, al Congreso, en fin, bueno. De eso tampoco se trata, pero listo, cada uno tiene su opinión. Acá Nilson dijo una reforma constitucional y cerrar el Congreso. Nilson es abogado.
Pues esa parte también queda ahí latente. El tema de la reforma constitucional. Y en esa reforma, pues obviamente, si el pueblo habla, el pueblo lo que va a decir es, necesitamos reelección. Sabiendo de antemano, no quiero crear expectativas ni nada de eso, ya sabemos que incluso el propio presidente ha dicho que él no quiere. Eso lo decimos nosotros como pueblo, porque es verdad, esa lucha que va a quedar, no se puede irse. Entonces, la persona que va a continuar en caso tal de que Gustavo Petro ya listo, no más, pues ojo con esa persona que va a continuar, sea mujer, sea hombre, ojo con esa elección también, que es otro de los puntos que tenemos en este año. Se nos viene esta consulta popular, pero también se viene la consulta del progresismo para elegir ese candidato único que va a pasar con el partido único, en fin. Tela marinera, como dicen aquí en España, lo que nos viene. Entonces, pues quería tocar ese punto, ¿no? La pregunta que es, ¿qué piensa la gente? Y la opinión de la gente, que por supuesto que es bien válida. ¿Qué más tenemos acá hablando de esto? Hace pocos minutos, ustedes saben, seguimos permanentemente la cuenta de Gustavo Petro. Estamos pendientes también del momento en que diga, listo, ya se firmó el decreto, ya contamos con la firma de los ministros para presentárselo al Congreso y que se someta a votación. Eso también estamos bastante atentos. Pero uno de los posts que envió hace poco es hablando de una columna que ha publicado el diario El País, de la cual dice Gustavo Petro que no estoy completamente de acuerdo con esta columna de opinión, porque no convocamos a consulta popular para mamar gallo. ¿Y qué dice la columna? Charla con un camarada. En Colombia no hay ni izquierda ni derecha, aquí lo que hay es petrismo y antipetrismo. Y el presidente tiene el tatuco en la mano. Por Jorge Restrepo, como lo decimos del diario El País. Soy amigo de Astolfo Romero, desde aquellos lejanos días en que ambos aprendimos a juntar letras en la escuela tulueña de Esther Roldán. Luego, ambos cursamos primaria en la anexa al Gimnasio del Pacífico. Yo me fui a Bogotá a seguir el bachillerato en el Gimnasio Moderno y Astolfo se matriculó en un colegio de Cali. Cuando coincidían las vacaciones nos sentábamos a conversar en una banca del Parque Boyacá. Astolfo era el primero de la lista de invitados que mi mamá hacía para las fiestas infantiles por mi cumpleaños o primera comunión. Era hijo de Pedro y Carmen, que fabricaban velas de cebo, y con eso criaron 7 hijos. Sus padres eran liberales y seguían las orientaciones de mi papá, Federico Restrepo White, líder del partido en mi pueblo. Terminada la secundaria, permanecí en Bogotá estudiando Derecho en el externado y mi amigo se recibió de sociólogo en una universidad caleña. Allí se afilió al Partido Comunista Colombiano, cuyo jefe nacional era Gilberto Vieira White, pariente próximo de mi padre. En uno de esos viajes a Tuluá, y le propuse por celular a Astolfo que nos encontráramos en la misma banca del parque situada frente al edificio que ahora ocupa el lugar donde existió el Teatro Boyacá, al que él y yo acudíamos todos los domingos. Así fue que nos reunimos y tuvimos amena charla sobre la actualidad nacional. Trataré de reproducir ese diálogo. Ole, Jorge, qué bueno verte. Gracias, Astolfo. Cuéntame de tu vida. Bien, de salud, vivo en una casita del barrio Maracaibo y disfruto de una pensión que me libra de escaseces. Como siempre, has pertenecido al Partido Comunista con todos los riesgos que se supone. Dime, ¿qué opinas cuando la oposición califica de comunista al presidente Petro? Pues que está meando fuera del tiesto, porque Petro de comunista no tiene un pelo, no califica ni de mamerto. Pero todo el tiempo le cargan con ese epíteto. ¿Qué comunista va a ser un presidente que no persigue a los líderes de la oposición? Que no hay ninguno de ellos en la cárcel por motivos políticos, que a ningún rico le han expropiado bienes, que no hay puesto censura de prensa y que no ha violado la Constitución. Si fuera comunista, ya habría montado gulags, como hizo Stalin en la Unión Soviética para encarnar a los que protestaban en la Plaza Roja. Entonces, ¿qué es Petro en política? Un socialdemócrata como tú, como Juan Fernando Cristo, como Roy Barreras. Y eso de castrochavista, eso es otro cuento chino, inventado por el uribismo,
que ruega para que Colombia se vuelva como Venezuela, creyendo que con eso gana la presidencia en 2026. Ahí taca burro, porque Petro no es ni Castro ni Chávez, y los indicadores económicos muestran a una Colombia totalmente diferente a las patrias de los comandantes. Ahora estamos con la misma democracia imperfecta desde que resolvimos convertirnos en república por allá, en el 1821. Pero ¿no sientes que Petro alebresta a la gente y polariza más al país como ahora con su idea de la consulta popular? Lo que va a pasar es que esa consulta no llegará a ningún Pereira, pero le servirá a Petro para impulsar la campaña presidencial del 2026. Tendrá todo este año para convocar al pueblo a las calles y pedirle el voto para su candidato. ¿Y estimas que triunfará? En Colombia no hay ni izquierda ni derecha. Aquí lo que hay es petrismo y antipetrismo, y el presidente tiene el tatuco en la mano, como dicen los que juegan a los dados. Esa fue la columna que Gustavo Petro citó y que dijo que no estaba completamente de acuerdo. Repetimos entonces, no estoy completamente de acuerdo con esta columna de opinión porque no convocamos a consulta popular para mamar gallo. No estoy acostumbrado a eso. Me he guiado siempre bajo la consigna de palabra y acción. Y la frase de Bateman que decía que lo que no perdona al pueblo es la incoherencia. Y la que decía que siempre que queda un hombre del M-19 habrá esperanza. Yo logro convocar la esperanza. Y la esperanza es pensar un mundo, y de ahí ciertas diferencias con comunistas y socialdemócratas. Veo ese mundo como una humanidad unida tras objetivos comunes y colectivos, en absoluta armonía con la naturaleza y la vida, para lo cual debe estar compuesta de seres completamente libres y amorosos, con tecnologías que no se pueden construir bajo una sociedad capitalista llena de codicia. La codicia mata la vida. Si no existiera este mundo en el inmediato futuro y depende de nuestra propia lucha, pereceremos como especie. Esa es la respuesta de Gustavo Petro a la columna que trata, pues, como si esa consulta popular fuera consulta para mamar gallo. Y ahí en esa consulta también tocan otro tema, ¿no? Que Petro lo está haciendo como una estrategia para las elecciones, en fin. Eso es otra de los argumentos que está utilizando también. Incluso la derecha podemos decirlo, porque según el artículo el personaje o la persona que estaba ahí es una persona comunista y tal. Entonces, pero la derecha está utilizando ese argumento. Así que ahí queda como intro de este video, pues esa parte con la consulta popular, esa lectura de esa columna y a la cual Gustavo Petro ha reaccionado. Pero ustedes vieron en la miniatura otro tema y vieron a Fico Gutiérrez. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Fico tiene posibilidades de ir a la cárcel. Entonces entramos en contexto, cambiamos entonces de tema. Pluralidad Z, Fico Gutiérrez podría ir a la cárcel por su presunta implicación en el caso de Aguas Vivas. Caso de Aguas Vivas, recordemos que Aguas Vivas es un lote de Medellín ubicado entre El Poblado y Las Palmas de 146,000 metros cuadrados que quintuplica el tamaño de la unidad deportiva Atanasio Girardot y que pasó de tener un costo de 2.700 millones de pesos a 48,000 millones de pesos. Dice este diario que porque también obviamente todos los ataques y todo lo que apuntan estos periodistas, estos medios, es que Daniel Quintero es el culpable. Y aquí no se trata de defender a Quintero ni nada de eso, simplemente pues eso lo publican los medios. Aquí también hay otra publicación de los medios que dice que Fiscalía imputaría por presunta corrupción a Daniel Quintero y a exfuncionarios por irregularidades en un lote. El caso tiene que ver con las denuncias por el predio Aguas Vivas que incrementó, vaya si notablemente, su costo. Aquí habla entonces que Daniel Quintero, y si uno busca la noticia por todo lado, todo dice Daniel Quintero, Daniel Quintero, Daniel Quintero. Pero ¿qué dice entonces Daniel Quintero, que hace varios días viene posteando acerca de este caso y hablando eso, diciendo que Fico tiene, que las pruebas están, falta es que la Fiscalía actúe? Entonces vamos a escuchar a Daniel Quintero en dos videos.
empezó, este video fue el 19 de marzo, eso fue ayer. Espere que, a ver. Por eso quiero mandarle un mensaje a la señora fiscal. Pasar el caso a Bogotá o a cualquier otra ciudad donde Fico no pueda ni presionar a los fiscales ni contratarlos. En Medellín no hay garantías ni para mí ni para la ciudadanía que quiere saber la verdad de lo que pasa en este caso. Hay pruebas suficientes para imputar a Fico. Fue el gobierno de Fico quien valoró Aguas Vivas en más de 40.000 millones de pesos. Fue el gobierno de Fico el que adquirió el lote antes de dejar el cargo. Fue el gobierno de Fico el que mintió cuando dijo que había sido gratis el lote y resultó que los dueños demandaron para que se les pagara, porque la letra pequeña así lo decía, que era una cesión anticipada de obligaciones urbanísticas, lo cual además es ilegal. En cambio, fue mi gobierno quien no quiso pagar un solo peso, que terminó el contrato y compulsó copias a la fiscalía. Y muy importante, porque trataron de decir que mi error fue firmar el decreto 412 para convertir toda esa zona en un parque ambiental, supuestamente sin autorización del Consejo. Oigan bien, sería la primera vez que imputan a un alcalde por crear un parque ambiental, pero además sí tenía autorización del Consejo y el decreto mismo así lo dice. Las obras se deben ajustar al POT y el plan de desarrollo que aprobó el Consejo desde el 2020 dijo que tenía la autorización y la orden para crear ese parque. Entonces, todo lo que están diciendo evidentemente es una forma de lavarle la cara a Fico, pero vamos a seguir adelante y Fico va a tener que responder quién es el verdadero responsable y quién debe ir a la cárcel. El colombiano se levantó esta mañana con ganas de lavarle la cara a Fico, por eso vamos a responderles y a contar todo lo que no cuenta el colombiano. Por ejemplo, uno, que fue el gobierno de Fico el que el último día antes de dejar el gobierno adquirió Aguas Vivas. Dos, que fue el gobierno de Fico el que valoró Aguas Vivas por más de 40.000 millones de pesos. Pero además, que no fue el único lote. Funcionarios de la alcaldía que quieren que Fico responda por sus hechos me han pasado esta información que es muy relevante. 2018, Guacharacas, valoración catastral 2.000 millones de pesos, valor de adquisición 23.000 millones. 2019, La Volcana, valor catastral 1.100 millones, valor de adquisición 23.000 millones también. Solo en esos dos lotes, 46.000 millones de pesos que se robaron. Ahora el colombiano y Fico, para desviar la atención de eso, pues meten a Luis Pérez y dicen que era el que mandaba en Aguas Vivas y tratan de politizar el tema. Yo me pregunto, entonces, ¿Fico quería favorecer a Luis Pérez? Porque fue el gobierno de Fico el que compró el bien y fue el gobierno de Fico el que valoró el bien. Están desesperados, acorralados y saben que van por la cárcel. Fico, vas para la cárcel. ¿Cómo la ven? Entonces, aquí, y por eso la intervención de Gustavo Petro, ahora vamos a leer el post. Está pasando lo mismo y por eso el título del video. Terminan siendo investigados los que denuncian. Entonces esto lo están volviendo ya una práctica sistemática. Entonces Daniel Quintero denuncia y ahora termina encochinado. Y todos los medios, porque todos los medios para buscar algo, todo es Daniel Quintero, Daniel Quintero, Daniel Quintero, Daniel Quintero, Daniel Quintero, Daniel Quintero y Daniel Quintero. Así es. Y el colombiano se ha volcado a lavarle la cara a Fico, como lo dice el propio Daniel Quintero. Por ahí leí también en la cuenta de Daniel Quintero que este caso le va a terminar sonando a Fico como el caso, hacía una comparación del caso entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe. Guardando las distancias, pero tiene razón en el sentido de que la cosa le va a terminar devolviéndosele. Así como se la están devolviendo a Quintero, se tendrá que devolver a donde realmente están los culpables. Porque es que no puede ser esto, igual que el caso de Papá Pitufo. Y ahí es donde entra Gustavo Petro y dice: lo pérfido del caso de Aguas Vivas en Medellín es que los investigadores de Medellín, en lugar de investigar a los denunciados, están investigando a los denunciantes. Lo mismo pasa con el caso del Pitufo y con muchos casos más. Por eso capturan a los policías que sí investigan, como en el caso de la mafia de los vehículos blindados. Nada más que decir, su señoría. Pero plata es plata. Oiga, y mire lo que publica por aquí León, hablando del Papá Pitufo. Papá Pitufo comía torta con Marvel. Aquí vemos la imagen, vemos a Papá Pitufo ahí señalado, ahí vemos, y vemos por acá a Andrés Pastrana
Dice, y su jefe de seguridad, Roin Chávez, condenado por enriquecimiento ilícito. Pero la fiscalía no investiga a los compinches del zar del contrabando. Se limita a investigar si a la campaña de Petro ingresó billetico del zar del contrabando, Pitufo. Volvemos a ver la imagen, ya lo vemos. ¿Cómo la ven? Con esa notica y con esa foto y con ese apunto de león, @leaote. Cerramos este bloque y pasamos al siguiente. Y el siguiente bloque tiene que ver con el tema de la salud. Esta mañana también estábamos con un ojo por ahí puesto en esa instalación. Vamos al Ministerio de Salud. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo Cuntaladres, y la Supersalud realizan la instalación de la mesa de trabajo para revisión de la UPC. Esta jornada se crea bajo resolución 370 del Ministerio de Salud como parte del cumplimiento de lo ordenado en los autos 007 y 089 de 2025 de la Corte Constitucional y tiene como objetivo promover un diálogo participativo entre distintos actores del sistema de salud. Como lo decimos, hubo una transmisión esta mañana en Horas de Colombia en la instalación de esa mesa de trabajo. Dice también el ministro Jaramillo, la Corte Constitucional no puede decir que la UPC es insuficiente sin tener estudios. Nunca mandaron los estudios. No pueden basarse en lo que escuchan por ahí. Y vuelve Guillermo Jaramillo y le dice la verdad a la Corte Constitucional. No pueden basarse en lo que escuchan por ahí, ya lo hemos sabido, todo lo ha dicho por activa y por pasiva, pero aún así la Corte Constitucional protegiendo los dineros y los business, el business de esos, pues omite todo esto, que eso es algo como verdaderamente lógico, si no tienen los estudios en qué se están basando para decir que no es suficiente la UPC. Entonces, me parece fabuloso que se haya montado esa meta de trabajo, instalación, mesas de trabajo UPC. Aquí vemos una imagen, ahí vemos al ministro Jaramillo y al Supersalud. Esta mesa en particular se convierte en lo que yo he denominado el Tribunal de la Verdad de la Salud. Aquí vamos a saber la verdad. Acá ustedes lo que deben decir es qué es lo que está pasando verdaderamente con la salud. Esperamos que la Contraloría, que la Procuraduría nos ayuden también a saber la verdad con todo lo que se ha venido reportando. A ver si de una vez por todas también el Tribunal de la Verdad de la Salud, lo llama el ministro Jaramillo, que como le decimos, nos encanta cómo se le para de frente a la Corte Constitucional y esto no se trata de irrespetar a las cortes ni nada de eso. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así que están pidiendo más plata y basándose en qué estudios? La UPC. Muy bien. A ver, ¿qué más dice? Esperamos que la Contraloría y la Procuraduría nos ayuden también a saber la verdad con todo lo que se ha reportado. Eso fue en la instalación, ya lo dijimos y acá vemos más imágenes en la instalación de esa mesa de trabajo UPC. A ver si es cierto que se convierte como lo quiere y como lo ha denominado el ministro, el Tribunal de la Verdad de la Salud, porque no es justo que estos mercaderes de la salud estén jugando con este tema, jugando con la salud, valga la redundancia, de la gente. Eso no se puede permitir. Y los medicamentos, así como dio Gustavo Petro la orden a buscar los medicamentos porque se ha pagado, se ha dado el dinero y dónde están. Esto es una canallada terrible. Y lo que he dicho aquí, la gente le importa es su salud, primero su salud. La salud de mi mamá, de mis parientes, de mis hijos, de mis abuelos, en fin. Entonces, pilas con eso. Y en torno a esto, que decimos que se ha pagado, que se ha girado, pues Gustavo Petro, acá hay un caso. Y lo traigo también como parte de las historias que a mí me gusta agrupar para tocar cada uno de los temas, ¿no? Andrés García dice, estas son las barreras de acceso a EPS Salud Total.
pone todo el tiempo, tramita autorizaciones, pero coloca notas que está pendiente de aprobación. Al fin que, y aquí dice tramitado, fallo, en el hospital. Te informamos que tu solicitud se encuentra en estado pendiente de la espera de aprobación. ¿Qué desespero? Uno solicitando todo este tema. Pero mire lo que dice Gustavo Petro, y es que esto no sé si la gente tenga el conocimiento de todo esto. Las autorizaciones de las EPS no son necesarias. El gobierno paga de antemano y de acuerdo a capitación. Esto significa que ha pagado por todos los afiliados sin excepción. Si hay autorizaciones, y miren este tema, porque es que acá en España usted va al médico, aquí en el puesto de salud, lo he hablado varias veces, las personas que nos han visto desde hace rato, incluso conté el tema de una operación que yo tuve de la vena varice, pero si no nos han visto y si nos ven por primera vez, aquí en España, en cada punto de, digamos, en estas zonas urbanas y también en las zonas rurales, porque así es, hay puestos de salud. Todos los barrios, sea el barrio rico, bueno, acá no, acá la gran mayoría es como decir clase media, pues, ¿sí? Bueno, es decir, es que en determinados puntos, dependiendo de la capacidad de la población, sus barrios, barriadas, llamémoslo así, tienen puesto de salud. El de nosotros queda aquí a 2 calles, es una mini clínica, yo he hecho el video, 45,000 personas tienen la capacidad de atender. Usted llega allá, se va al médico, pide la cita por teléfono, puede ser incluso por una aplicación, puede ser presencial la cita o puede ser también virtual, el teléfono, mire, como una vez que tengo el dolor aquí, así también te atienden. Pero lo que digo entonces que aquí cerca, va al médico, usted no tiene autorización de nada. El médico mismo firma, oiga, que usted tiene que ir a operarse esas piernas, que eso parecen unos cables, lo que tiene ahí de varices, pues hace un documento, listo, el mismo, y uno firma. ¿Y a dónde va a operarse? Tiene esta clínica, esta otra clínica y tiene esta otra clínica. No, pues doctor, yo me hago en esta que me queda como más cerca para que me recoja la esposita y me pueda ir con la pata mocha después a la casa. Listo, entonces queda ahí, lo llamamos en 15 días. Y listo, mijo, eso fue tan, operadote, salí con un carnet verde, una tarjeta verde de la Seguridad Social. Vas y reclamas la medicina sin autorización de absolutamente nada. Y sabemos que es el tema de las autorizaciones. Muchas personas enfermas, lo digo con conocimiento de causa, en el 2015 en Colombia, haciendo todos los papeleos de mi mamá, reclamando las medicinas de mi mamá, encontraba muchas personas que vivían solas, que las familiares no podían estar con ellos, y con un cáncer, pidiendo las medicinas, haciendo las filas, pidiendo la dichosa autorización, peleando con el celador de turno, también porque eso era otro de los temas. Bueno, continuamos entonces con el post. Si hay autorizaciones es porque la platica pública que se ahorran demorando o no dando servicios se van para otro lado. La UPC, todo el gobierno gira puntualmente, ha girado el dinero que cada uno de los afiliados recibe por su atención. Eso es lo que se denomina la UPC, ¿no? Entonces estamos aquí, todos tenemos nuestro dinero aquí, pues lo que se ha ingresado, ¿cierto? Si hay autorizaciones es porque la platica pública que se ahorran se va para otro lado. Entonces, resulta que yo no utilicé esa platica que han dado, pues entonces cogen mi platica y cogen la platica de por acá y cogen la platica de por acá, y esta platica que debería ir para las reservas, como no me la han atendido, no he gastado esa platica, pues debe ir para las reservas, ¿no? No, resulta que entonces para allá, para el campo de golf, aquí para el bolsillo del otro, y así, y así, y así. Y así es que se la roban. Así incumplen con las normas mundiales de aseguramiento financiero, que dice que lo que no se gasta, la plata que se puso para mí pero que yo no gasté, pues que se debe ir a la reserva, se va es para otro lado. Eso que se debe hacer se guardan activos líquidos, que son las llamadas reservas técnicas. Les queda claro, ¿no? La UPC, cada uno de nosotros tenemos acá el dinero que ha sido asignado por esa UPC, y cuando no la gasto, pues debe ir para las reservas, no para el bolsillo, no para el campo de golf y no para todo lo que siempre han hecho, y así es que se han robado la plata. El de este, así ha sido una de las formas, ¿no? Cuando una EPS no tiene reservas técnicas y sin muchas autorizaciones innecesarias, se está robando el dinero público y sus directivos están fuera de la ley. Por eso se presenta una reforma a la salud,
Pero ante la actitud de la mayoría algo ignorante de la Comisión Séptima, y aquí tenemos que resaltar este punto que dice Gustavo Petro en ese post, buscaremos, respetando las actuales leyes, reformar el sistema de salud a fondo. Lo vuelve a decir y estamos esperando esto, pronunciamiento sobre estos puntos. ¿Qué es lo que se va a aprobar por decreto? ¿Qué es lo que no se puede? ¿Cómo se va a actuar? ¿Cómo va a ser todo esto? Así que estamos en expectativa, porque de verdad nos interesa avanzar. Ahí sí, como teníamos por acá, bien puedan seguir amenazando al pueblo, bien puedan seguir colocando obstáculos, que esto o cambia, pero no nos vamos a quedar quietos y no nos vamos a quedar callados, por supuesto que no. Así que sigan en ese plan derecha colombiana. Y bueno, y pasamos entonces a otro tema. Como todos lo sabotean y todo piensan que es que Gustavo Petro se va a quedar quieto, que el pueblo se va a quedar quieto, que todos se lo pasan por la paja y no pasa absolutamente nada. Una de las consecuencias de ese hundimiento de la ley de financiamiento ha sido el anuncio que ha hecho en las últimas horas el Ministerio de Minas, que propone que los estratos altos, el industrial, el comercial, paguen la opción tarifaria de los estratos más bajos. Así de clarito. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, propuso durante su primer encuentro con el sector minero energético en Cartagena que tras el hundimiento de la ley de financiamiento sean los sectores más ricos del país quienes asuman el pago de la opción tarifaria. Entre esos sectores se incluirían el industrial, el comercial, así como los estratos 4, 5 y 6. ¿Qué pensaron? Que se iba a quedar Gustavo Petro de cruzado de brazos, que toda la promesa que se había hecho para rebajar las tarifas de la luz y todo este tema entonces iba a quedar así y listo, y ya llegamos al 2026, ¿no? Convencidísimos. Y aparte, pues salvando el negocio, ¿no? Por supuesto. Ante todo, el business. Que eso no, esa es la prioridad. El business. ¿Qué pueblo ni qué pueblo? El business. Eso es lo que piensa esa gente. Y ahí está reflejado en ese post de Juan Espinal, frente al anuncio del ministro. Juan Espinal, representante a la Cámara por Antioquia, aquí lo vemos. Entonces, ¿qué dice este señor? Dice que en mayo del 2024, efectivamente, el gobierno anunció que asumiría la deuda de la opción tarifaria con las empresas de servicios públicos, estimada en 2.7 billones y buscaba reducir las tarifas de energía de los estratos 1, 2 y 3. ¿Cierto? Pues claro que sí. Ayer el gobierno presentó una nueva propuesta, ahora serán los estratos 4, 5 y 6, junto con el sector comercial e industrial, quienes asumirían la deuda de la opción tarifaria que se ha incrementado a 3.1 billones. Esto significa que en lugar de un alivio estatal, el costo se trasladará a otros sectores de la ciudadanía. ¿Es justo este nuevo esquema? El sector energético en Colombia necesita estabilidad y seguridad jurídica. Este gobierno ha cumplido sus compromisos. ¿Qué pensaron? ¿Es justo entonces que el pueblo, la Colombia profunda, la Colombia olvidada, entonces se quede sin sus promesas de cambio, sin poder salir de esa historia de abandono en la que siempre han vivido sumergidos? Y que este gobierno representa una esperanza para salir de esa situación. Entonces, ¿qué pensaban? ¿Qué pensaban? ¿Qué era lo que creían? Y todos celebraban y hacían así. Bien, sigan haciendo así. Vaya y dígale a la Miranda, hágale el reclamo. Ellos fueron los que unieron la ley de financiamiento. Y Gustavo Petro, como lo dice, y tan estúpidos, ¿no? Lo dice en mayo del 2024, por supuesto. Ahí está planeado, si es que teníamos planeado todo esto. Pero ¿qué hicieron con la ley de financiamiento? Y son tan mezquinos. Y mira la respuesta de Gustavo Petro, que ahí lo define de entradita. Hermanito, defensor de la minería en tu propio territorio y que acabará tu territorio, Jericó, Antioquia. Y mi gobierno lo permite. Claro que presentamos el proyecto de ley para hacer pública la deuda de los usuarios con las empresas de energía que creó Duque de manera brutal. Pero ustedes, los parlamentarios uribistas, junto con los conservadores de Cepeda,
lo sabotearon y lo hundieron. Y al hundir el proyecto de ley de financiamiento del Estado, por golpear al gobierno, golpearon su propio pueblo de manera ignominiosa. Ahí está. Hundiste tú mismo lo que aquí nos criticas. No hay que engañar a tu pueblo. Es que, y bien esa respuesta de Gustavo Petro. Entonces, noticia de todo esto, que no solamente trata de chismes, no, la noticia es esa. El anuncio del Ministerio de Minas y del gobierno, que tras el hundimiento de la ley de financiamiento, sean los sectores más ricos del país quienes asuman el pago de la opción tarifaria. ¿Sí o no? Entonces hagan ahora sí así y terminen pagando. Es que son de verdad, son tan absurdos. Pensaron que de verdad que, yo no sé qué pensaría de verdad esta gente, que iban a lograr. Increíble. Así que muy bien, muy bien. Bueno, llegamos aquí ya al punto ñapitas, podemos decir el punto ñapitas. Hoy estábamos pendientes también, aparte que estábamos pendientes de esa instalación, de esa mesa de trabajo de la UPC, teníamos el otro teléfono pendiente en la plenaria de la Cámara de Representantes, que se presentó el día de hoy, que sí, ya terminó. Y estando en esa, a mí me gusta escuchar esas plenarias, aunque a veces también cuando interviene esa gente, Paloma Valencia, entonces apago volumen sí, les quito el volumen. Pero en esa plenaria de la Cámara sorprendió Alejandro Ocampo y nos sorprende con una denuncia gravísima y tiene que ver con las bolsas. Las bolsas que nos vendieron el cuento de ecología, ¿no? Y resulta que ahora se termina, primero que no se pueden vender, ¿no? Y se paga un billetal. Porque yo fui víctima, haciendo las compras en Colombia, siempre se me olvidaba la bolsa, eso fue un desorden con las bolsas y esas bolsas de ese material reciclable, pues nunca la llevaba y cuando iba a hacer la compra no tenía ni la bolsa y ya para devolverme y una locura total. Pero pues entonces compré bolsas y efectivamente, lo que dice Alejandro Ocampo, y ustedes también de pronto las han comprado, tanto de las reciclables como las no reciclables, la bolsa plástica que no se podía utilizar, porque eso era lo que claro, en Colombia supuestamente no se podía. Aquí no las hay. Bueno, por ahí en unos supermercados, los chinos por ahí las hay, pero sí también está aquí prohibido. Pero nos vendieron ese cuento, ¿no? Entonces, miren la denuncia de Alejandro Ocampo, que la iba a presentar, el video la iba a presentar en la pantalla allá en el Congreso, pero le quedó como bajito de volumen y no se escuchaba, pero pues aquí tenemos la intervención del propio Alejandro Ocampo en esa plenaria. Gracias, doctora Pastrana, ya voy a hablar yo. Hoy vengo a hablar del cartel, pero que como el video estuvo mal, no funcionó, por favor démelo el tiempo, ábrame el tiempo otra vez, por favor. Esto es el cartel de las bolsas. En Colombia no se pueden vender bolsas de plástico para favorecer el ambiente. Y lo que hoy están haciendo los colombianos es ser abusados por las grandes cadenas de superficie. Hoy a los colombianos nos están vendiendo en Oxxo, una tienda que está en cada esquina, una bolsa de plástica que no es permitida, la cobran a 300 pesos y además no pagan los impuestos. Fuera que cometen el delito de vender plástico que no se puede, no pagan los impuestos de esa bolsa, ni siquiera la factura. En el Éxito nos venden bolsas de 1.500 pesos. Esa bolsa vale 300 pesos hacerla. El Éxito hace más o menos al año 6 millones de domicilios. Cada colombiano en un domicilio paga mínimo 3 bolsas, pero hagamos el cálculo con una sola bolsa. Más de 1.000 pesos se ganan en cada bolsa. Estamos hablando de que el Éxito solamente en domicilio se gana 6.000 millones de pesos a costa de los colombianos. Panamericana vende bolsas de 500 pesos que valen 30 pesos con la excusa que son biodegradables. De uno vendió 17 millones de bolsas en 2022. Bolsas que valen 4.000 pesos. Y que la ganancia de cada bolsa son más de 2.000 pesos. Lo que era... 15 segundos, representante. 30 al menos, presidenta. Mire, lo que era una idea,
de proteger el medio ambiente se volvió un negocio para las grandes cadenas. Un negocio de más de 200.000 millones de pesos al año. Antes a los colombianos nos regalaban las bolsas, hoy nos las están vendiendo. Los únicos que ponemos para el ambiente somos nosotros, y las cadenas solamente se enriquecen con ese abuso. Gracias, presidenta. ¿Ah? Eso es gravísimo. Otro cartel más, el cartel de las bolsas. En D1 también compraba yo bolsas. Y es verdad, los precios son así, lo mismo del Oxxo. Los Oxxo, 300 pesos vale la bolsa. 300 pesos. Y no pagan impuestos, es algo prohibido. Y pues se pasan por la faja. Todo. Ah, ¿qué tal el negocio? ¿Qué tal los datos? ¿Y qué tal los números, las ganancias de esas superficies con el tema de las bolsas? Ah, ¿cómo les parece? Con esa era la primer ñapita. ¿Qué más ñapitas tenemos aquí? Vendaje, el bonus track para todos ustedes. Traigo aquí a Han Wen-san. Dios, la pronunciación. Han Wen-san. Ella es la PhD investigativa que analiza las encuestas y las desvirtúa y que ha dejado como un zapato a todos esos encuestadores en Colombia. Pues ella, que tiene la doble nacionalidad, ¿cierto? Ya es china, pero debe tener la nacionalidad colombiana, sí, creo que sí. Dice ella, bueno, hablando porque ella desvirtuó la encuesta esa del Mira, que vimos por ahí en un video de Wilson Arias, que estaba replicando eso. Dice acá Han Wen-san, discúlpeme el nombre, la pronunciación. Qué bueno que la señora está de acuerdo conmigo. De esa encuesta en la que se basó Mira para votar y hundir la reforma laboral, hicieron una encuesta que presentaron allá y resulta que la encuesta estaba totalmente desvirtuada. Pues dice acá entonces, qué bueno que la señora está de acuerdo conmigo. La gran mayoría de los 23.000 encuestados de Mira no tienen ni soberana idea. El soberana lo digo yo, no tienen ni idea de lo que es la reforma laboral. Y es que lo dijo en la propia Comisión Séptima. Lo que llevaba el texto, el desconocimiento de la ley y de lo que llevaba el texto es algo que se ve marcado en un promedio del 80% de los encuestados. La baja aceptación de la reforma laboral, pues solo el máximo fue un 22% diciendo que era muy buena, seguramente por ese desconocimiento. El desconocimiento. Hágame el favor. ¿Ah? Y esa fue la razón, dizque las razones, obviamente detrás de eso hay otra. Claro que hay razones, y en este caso de estas piraquibes nos llamó la atención fue porque eso les interesa es que la gente gane más, ¿no? El diezmo, ¿no? Y no estoy diciendo algo que es mentira. Yo aquí tengo rodeadito de piraquibes, como yo les digo a todos estos del Mira. O es mentira, o es mentira, o es mentira que escuché un día diciendo a uno de ellos que eso no piensen en ahorrar y en devolverse para Colombia. No, eso aquí la platico, aquí también. Aquí ya tuve una experiencia con esta gente del partido y lo digo con conocimiento de causa porque desafortunadamente, y es uno de los problemas que tenemos ahí con, bueno, la familia de mi esposa, como 5, soy casi todos, son, yo les digo los piraquibes. Sí, entonces, imagínate, ella no, mi esposa no, se enfrenta, y ella es cristiana, mi esposa es cristiana, pero no esa extremisma, y no, ella tiene otra, muy conocedora de la Biblia, es mi esposa, pero es así, entonces en eso fue que se basaron, ¿no? Ahí queda demostrado que Han Wen-san sí tenía razón y que esa encuesta fue una encuesta chimba, que fue solamente un argumento chimbo igual para decir que por esa encuesta hundimos la reforma laboral porque es que pensamos en los colombianos. Mamola, ahí quedaron desvirtuados. Siguiente ñapita que también tiene que ver con ella, con Han Wen-san. ¿Por qué no hay un estudio que investigue y cuantifique cómo la reforma laboral que mejora la condición de los trabajadores beneficiaría a la economía colombiana? ¿No lo hay? ¿O sí lo hay? No lo hay. Hay una respuesta de un derivista, no la vamos a dar visibilidad.
¿Por qué no hay un estudio? Sería bueno, ¿no? Que se hiciera, no sabemos si existe o no. Bueno, siguiente, ñapita, y otra vez tiene que ver todo con el tema del Teatro Petra. Ya vimos en el video anterior toda la historia del teatro y que eso no es que por Petro y que por Gustavo Petro y que la mujer de Petro, entonces la Petra y entonces el teatro de Petra. Entonces también ha salido una serie de tweets, de posts en torno a esto, y el primero que traigo es a Javier, a Javier Ruiz Agudelo, que dice que el Petronio es un festival en honor a Petro. Néstor Morales en Burradio. Falta que salga con esa, Néstor Morales, porque así son. Entonces por acá también le contestan, dice Wally, cuando Néstor Morales cuestionó si el teatro Petra era de Gustavo Petro, pensé que era el único badulaque capaz de pensar que algo por llevar la palabra Petro lógicamente pertenecía al presidente Gustavo Petro. Pues no te equivocaste, querido Wally, vea lo que él mismo postea. ¿Ustedes sabían que Gustavo Petro tiene su propia gasolinera llamada Petromil, pagada con los impuestos de los colombianos? No, mejor. Ay, Dios. Y aquí hay otra que dice, Petrobras se llama así en honor a Petro y porque sabían que iba a ser presidente. Petrobras, otra. Y aquí traigo yo una que esa me la traje yo. Es que por aquí cerca hay una peluquería Petro. También entonces otra más. Ay, pero esta de Javier Álvarez, me gustó el festival Petronio, entonces es un festival en honor a Petro. Néstor Morales en Burradio. Burradio. Ay, Petronio Álvarez. Qué festival. Increíble, increíble. Tuve la oportunidad de estar en un Petronio. En el 2014 estuve en el Festival Petronio. Ahí por las Panamericanas, en las canchas Panamericanas en Cali. Ahí tuve la oportunidad de ver, no sé si fue, no, la primera vez que yo vi a Chuck It Down fue en la Plaza de Bolívar y Petro pasó por el lado de nosotros. Ese día hubo un concierto, Jorge Velosa, Chuck It Down. Incluso llevábamos mi perro llevado de aquí de España, mi Murphy. Estábamos recién llegados a Bogotá y vimos pasar a Petro por el lado de nosotros. ¡Wow, wow, wow! Fue el primer concierto también de mi hijo, el concierto de Chuck It Down y Jorge Velosa, que nos la pegamos una gozadota allá en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Increíble, increíble. Oiga, esto sí, es que Gustavo Petro tiene su propia gasolina Petromil pagada con los impuestos de los colombianos. Óigame, qué gente tan badulaques, sí señores, así es. Listo, más ñapitas positivas, ñapitas que nos gustan. Con el liderazgo del director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se vivió la jornada de reparto de elementos aprendidos por la DIAN al contrabando, expresión del compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro por construir justicia social en Puerto Asís, Putumayo. Vemos acá imágenes, Gustavo Bolívar haciendo el anuncio de la entrega de esas mercancías que han sido incautadas al contrabando. Recibir unos kits de prosperidad social que está dando a nivel nacional en todos los municipios. Vea toda esta mano de micrófonos, hola, qué bien. Vea los kits. Pues muy bien, eso es una de los anuncios que está haciendo Prosperidad Social, que ya lo había hecho y que están siendo realidad. Entonces, repetimos, repartió elementos aprendidos por la DIAN al contrabando, expresión del compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro por construir justicia. Eso es de Prosperidad Social. Nos vamos entonces a la cuenta de Gustavo Petro porque habíamos hablado en video anterior de lo particular. A mí me pareció esto increíble lo que en Río Negro, Antioquia, esta imagen, que ni la lluvia pudo parar la marcha y Gustavo Petro la ha reposteado. No puedo ponerle la música, ustedes ya saben, por cuestiones de copyright, pero vean esta imagen a mí me encantó ver eso en el Río Negro, como dice Gustavo Petro, que la citó. Vea que es de Mar, el video es de propiedad de Mar. Dice Gustavo Petro, esta es la marcha de Río Negro, Antioquia. Río Negro es la capital del uribismo, pero entre los sectores ricos. El que la clase trabajadora de Antioquia se haya movilizado muestra que Antioquia despertó y que un mundo de injusticia
se desploma en Colombia. Es que de verdad esta imagen es muy diciente. Y que sea en Río Negro. El pueblo unido jamás será vencido. Es la canción que está de fondo. Increíble. Esas imágenes nosotros las habíamos destacado y vea, a Gustavo Petro también las destacó. Porque de verdad, muy, muy espectacular esa imagen. Listo, vamos a cerrar el video antes de pasar a ver la cuenta de Gustavo Petro, como siempre lo hacemos, con más noticias positivas y terminemos el video con ese entusiasmo. Estamos en modo consulta, en modo sí a la reforma, sí a la transformación de nuestro país. En campaña, el presidente Gustavo Petro lo prometió, lo dice Daniel Rojas Medellín, y el mismo mes que se posesionó como presidente lo ratificó. Inicia la oferta de educación superior en Simití, Bolívar, mediante la estrategia Educación Superior en tu Colegio a través de Unipaz Noticias. 1.100 jóvenes del sur de Bolívar, Antioquia y Santander podrán estudiar gratis en su territorio una carrera que le aporte a su región. Tenemos por acá el video. Se le entrega a un ladrón el erario público, se lo roba. Y entonces, ¿dónde quedará la plata para la leche de los niños? ¿Y dónde para construir una escuela? ¿Y dónde para una sede universitaria? Es un compromiso de este gobierno que en esta región existan sedes de la universidad pública. Educación superior en tu colegio, gratis y en el territorio. 1.106 jóvenes de los departamentos de Bolívar, Antioquia y Santander podrán estudiar la carrera de sus sueños sin salir de sus lugares de origen y con una oferta académica que aporta a sus territorios. Lo prometimos en campaña. Hoy le cumplimos a Simití, San Pablo, Cantagallo y a todos los municipios beneficiados con esta estrategia. Se le entrega. Increíble, una promesa de campaña cumplida. Yo conocí Cantagallo por allá una vez cruzando, no, eso era Casabe, Cantagallo, sí, pues sobre el río, Casabe, Cantagallo, sobre el río Magdalena. Incluso tocaba pasar por Puerto Wilches, si no estoy mal, que incluso hace muchos años pasamos por allá estábamos haciendo unas encuestas en Ecopetrol, un tema de inglés. Y tuvimos que ir, sí, tocaba pasar Puerto Wilches y pasamos y había como, pilas que la guerrilla y todo eso. Nos quedábamos en el centro de Barranca, íbamos en una lancha incluso también de Ecopetrol, una experiencia bastante agradable en esa zona del país y también vimos lo máximo también de la desigualdad, ¿no? En ese Cantagallo, una refinería de Ecopetrol, comiendo buffet de ingenieros y tal, y salías y los niños descalzos muriéndose de hambre, calles sin pavimentar. No sé en la actualidad cómo esté Cantagallo, pero eso, Casabe y Cantagallo, los conocí. Y nosotros incluso recuerdo que en el buffet con el otro amigo que estábamos haciendo esas encuestas, nos metimos al club también ahí en Cantagallo, en la propia refinería, eso es el super restaurante y buffet así como era allá en el centro. Comida por montones y sacamos fruta y sacamos esto y salimos a la puerta y eso los niños inmediatamente para dárselos a ellos. Increíble, recuerdo mucho, me alegro de esto porque de verdad yo conocí esa zona, no sé, repito, no sé cómo esté actualmente, pero se veía la desigualdad y mucha necesidad se veía en esa zona del país que como le digo, tuve la oportunidad de conocer hace muchos años. Así con esta noticia, venga, espere, vamos a revisar la cuenta de Gustavo Petro para ver si hay algún nuevo post. Hoy ha estado bastante activo. A ver, aquí, a ver. Esto que tiene que ver con la chicha. No sé si es el festival de chicha que hacen allá en la Candelaria, no se acuerda dónde es que, bueno, a ver. Dice acá, se cancela, Miguel Gutiérrez, atención, se cancela el tradicional Festival de la Chicha en Santuario por orden del alcalde. Los organizadores expresaron su sorpresa y señalaron posibles intereses políticos detrás de la decisión en los que, según se cree, estarían involucrados el Centro Democrático y sus aliados. No, es que estaba, perdón aquí a las personas, a ustedes, que estaba pensando, es que había un festival de chicha en la Candelaria, en Bogotá, no sé si es en Las Cruces, en La Perseverancia. Me acuerdo, pensaba que se trataba de eso. Bueno, los organizadores expresaron su sorpresa, señalaron a quiénes, pues al Centro Democrático como unos posibles que estarían involucrados. Una noticia lamentable para el oriente antioqueño que veía
en este festival un espacio de encuentro con diversas expresiones culturales. Vamos a escuchar, primero miremos si no tiene música. Preguntas, ¿por qué aún no tenemos fecha para el 9º Festival de la Chicha y la Cultura? Cada año nos enfrentamos a particulares retos. En especial nos hemos encontrado con el silencio de la administración municipal frente a las solicitudes que hemos hecho para el uso de espacio público. El Festival de la Chicha y la Cultura es un proceso que nos conlleva esfuerzos muy tesos durante todo el año. Nos implica conversaciones incómodas, gestiones, mucho trabajo, energía y además de que es un proceso autogestionado que resulta de las voluntades comprometidas que queremos a través de la chicha construir nuestra identidad. Seguiremos habitando la Judea como lo hemos hecho en las antiguas versiones del festival, entendiendo que este ha sido el lugar por más de 5 décadas donde nuestros abuelos y nuestros padres y nosotros nos hemos encontrado en relación a conciertos, talleres, obras de teatro. Habitamos la Judea porque según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, este es uno de los 2 lugares determinados por el municipio para hacer y realizar eventos masivos como lo es el festival. Nos quedamos porque la Judea tiene que seguir siendo un espacio para la diversidad. Nos quedamos porque la Judea es un espacio simbólico e histórico para la realización del festival. Nos quedamos en la Judea por la defensa del espacio público. Nos quedamos porque la Judea es una plazoleta cultural. Nos quedamos en la Judea para defender nuestro territorio. Pues Gustavo Petro ha reaccionado y es lo último que ha posteado y ahora sí, entonces con eso cerramos este video. Dice Gustavo Petro, muy mal. Un presidente prohibió la chicha indígena solo por proteger el monopolio privado de la cerveza. Los gobernantes no gobiernan para el interés privado. En Colombia sí que gobiernan para el interés privado. De eso también. Esto es lo que queremos cambiar. Ahí está la razón de todo. Los gobernantes no gobiernan para el interés del pueblo. Gobiernan es para el interés privado. Y lo venimos viendo en todo el video y bueno, en todas las situaciones diarias que se descubren, que se saben. Todo es por eso. Porque gobiernan para el interés privado. Y cambiar eso, hágame el favor. Hágame el bendito favor. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos que haya sido de su agrado este video. Y como les digo, suscríbanse al canal, por favor, es lo que nosotros les pedimos, una suscripción si es de su parecer. El trabajo que nosotros hacemos, pues para que llegue a más personas necesitamos de la suscripción. Estoy jugando con el algoritmo porque después de haber llegado de Colombia, sí se me vuelve como loquito. Ya me he dado cuenta de eso, entonces les pedimos a ustedes la suscripción, la campanita y todos esos temas que ustedes ya saben y son expertos porque ustedes están muy bien informados aquí en Colombia con C y en otros canales alternativos. Nos vemos entonces en la próxima. Miles y miles de bendiciones, miles de gracias a todos ustedes y chao, abrazos ancestrales desde la distancia. ¿Cómo te extraño, Colombia? Día a día crece más lo que te extraño, pero también crece más la fuerza porque vamos a volver y volvemos con toda la familia. Ya solo no, vuelvo con todo el combo. Nos vemos, gracias, chao.